fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Estamos en Segunda Reyes capítulo 23. Dentro de las reformas de Josías, nosotros también hemos estado reformando la casa, ¿no? En todo este tiempo. Son 5 años construyendo, reconstruyendo, reformando la casa, siempre llevándola a la gracia, a nuestra casa creyente. Y a la hora de reformar, hay que trabajar. Y dice que Josías dice, dentro de sus reformas, eh, voy a leerlo desde el 19, 23, 19, lo puedes leer completo después. Y todas las casas en los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel, ¿para qué levantaron lugares altos? ¿Recuerdan los lugares altos? ¿Qué había en los lugares altos? Ídolos. ¿Eh? Y habían casas que se levantaron en los lugares altos. El propósito era para provocar a ira. El diablo siempre está provocando, ¿no? Y cuando nosotros queremos levantar cosas fuera de la gracia, fuera de la palabra de Dios, en esta casa, oye, provocamos asuntos espirituales negativos dentro de la familia creyente. Entonces dice, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira. Las quitó también Josías, ¿no? E hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes. Náguara, imagínense esto. Josías mató además sobre los altares a todos los sacerdotes en los lugares altos que allí estaban. ¿Qué parece? Y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Si era de acabar, si era de acabar las cosas espirituales negativas, era de acabar. Recuerden que en este momento esto era personal. Detrás había algo espiritual, pero era cuerpo a cuerpo, era 5 sentidos. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, ¿qué mandó? Hagan la Pascua a vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Vamos. Miren el versículo 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. ¿Les parece? Se había perdido el misterio, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿No se perdió el misterio también? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Recuperando el misterio de que venga Jesucristo y limpiando y sanando la casa creyente. Y en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, a los 18 años del rey Josías, fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Miren, ¿cuánto le costó reestructurar? 18 años de reestructuración. Las reestructuraciones y las edificaciones no se hacen de la noche a la mañana. ¿Ah? Pero la destrucción la hace el diablo en un segundo. ¿Les parece? Por eso es que edificar la casa creyente es un trabajo de todos los días, con mucha paciencia y perseverancia. 18 años después de su mandato fue que se pudo celebrar la Pascua. 18 años después fue que pudo limpiar y estabilizar espiritualmente todo el pueblo para mandar a celebrar la Pascua. 24. Asimismo, barrió a los encantadores, barrió, no dejó nada, encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas. ¿Por qué lo hizo? Para que se cumpliese la palabra que estaba escrita en el libro que el sacerdote Hilcias había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, su alma y de todas sus fuerzas. ¿Qué le parece? No hubo otro antes de él que amara a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. No hubo antes de Josías, ni después
De él nació otro igual. Grande. Entonces, fíjense ustedes que ahora, después de la desgracia, ha nacido gente, vamos a decir, que ama a Dios con todo su corazón, con todo su con toda su mente. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, verdad? De limpiar, restaurar. Por eso es que limpiar y restaurar la casa es un trabajo que se puede llevar años. Nosotros estamos limpiando, edificando, reagrupando, reordenando con la palabra de Dios siempre la casa, siempre. Y esta es una reunión de gente que limpia, que reordena, que edifica la casa. Así es, somos todos encargados de eso. Antes era Josías nada más, ahora somos todos nosotros con Espíritu Santo y habilidades espirituales. ¿Qué les parece? Cosa que Josías no tenía. En este libro, ¿lo tienen? Vamos a ver si se ve ahí. Voy a quitar esto. Me voy a quitar los libros que tengo yo atrás. Sí, ¿eh? ¿Viste? Desaparecieron los libros automáticamente. Este libro, usted lo conoce, la Biblia me lo dice, página 121. Voy a empezar con esto que está aquí, esta joya, está acá. Una cosa, nosotros usamos estos libros, pero no promocionamos su venta porque no tenemos las ventas de estos libros, ¿verdad? Tampoco tenemos los derechos de autor, tenemos digitales, lo tienen físico, un tesoro. El que lo puede imprimir, un tesoro también tenerlo, ¿verdad? En Venezuela se tomó este libro, se imprimió en otro formato y se le puso carátula azul, solamente azul, sin nada, sin nada. Entonces en Venezuela se conoce como el libro azul. Los más viejos sabemos que se llama, la Biblia me lo dice. En Venezuela se conoce como el libro azul. Y un creyente una vez, tanto se hablaba de ese libro azul, tanto se hablaba, llegó a una librería y le pregunta a la chica que está en el mostrador, oye, ¿será que ustedes venden el libro azul? ¿Cómo? El libro azul. No, señor, ¿qué libro es ese? No, el libro azul. No, este libro lo entregamos, lo entregaba a la iglesia en Venezuela. Juntamente cuando la gente hacía su clase fundamental, le entregaba un libro azul. Este es el original. Me lo regaló un creyente aquí en Chile. Que, ojo, con los derechos de autor. Y si hay alguien aquí de Digway, no le digan nada, nada. La palabra de Dios es la palabra, chicos. Dice en este libro, en la página 121, en el párrafo 1, es locura para un cristiano tratar de vivir bajo una ley o leyes que ya no existen. Es locura. Esta situación es como detenerse en una esquina después de la señal de parada que ha sido quitada. Es como detenerse en un semáforo que está en verde. ¿Es así? Porque ya la ley fue. Usted puede detenerse, pero no tiene que hacerlo. Esto es similar a los cristianos que se adhieren a la observancia del día de reposo, que no hacen nada los sábados, ¿verdad? Porque es día de reposo. La tradición no debe cegarnos y mantenernos sin conocer los cambios que ocurren cuando la palabra de Dios progresa de una era a otra. Y la palabra de Dios ha progresado desde la era de Jesucristo, de la ley. Después de Pentecostés hubo un progreso y nosotros ahora vivimos sobre la gracia, ¿no?
Las leyes del día de reposo, o como muchas otras leyes, incluida la ley del diezmo, fueron dadas a Israel y por lo tanto se aplican a Israel. Ya que estas leyes nunca fueron dadas a la iglesia, su interpretación no puede ser para la iglesia. Las leyes fueron aplicadas a y para Israel y como tales nunca fueron alteradas, cambiadas o transferidas a otro periodo. Las escrituras claramente establecen que nosotros como hijos renacidos de Dios no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso está en Romanos capítulo 7, versículo 4. También vosotros míos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante o a causa de el cuerpo de quién? De Cristo. Entonces, una pregunta. ¿Cómo podría la ley acaso tener poder sobre nosotros cuando la ley está muerta? ¿Cómo? ¿Cómo tiene la ley autoridad si la ley ya murió? Que las personas traten de vivir bajo una ley que no les atañe no es algo nuevo en la era cristiana. Eso no es nuevo. Y es verdad. Repito, que la gente trate de vivir bajo una ley que no les atañe no es algo nuevo en la era cristiana. Vamos a seguir leyéndolo después. Y voy a regresar a lo que hablamos hace dos reuniones y lo que estamos tratando del legalismo versus la gracia. El legalismo hoy en día se presenta de muchas maneras. Hay quienes aún tratan de llevar a cabo la ley del Antiguo Testamento. Esa es una manera. Hay quienes inventan nuevas reglas. Esa es otra manera. Y tratan de hacer que la gente siga las nuevas reglas. Y hay otros que mezclan la ley del Antiguo Testamento con las reglas nuevas y la mezclan con la doctrina del Nuevo Testamento. Imagínense ustedes, eso es una ensalada. Como diríamos nosotros, es un arroz con mango, digamos allá en mi país. O es ley o es gracia, pero no son nuevas leyes ni se mezclan. ¿Ok? Esto puede volverse muy confuso porque pueden citar o citar erróneamente escrituras para respaldar el legalismo que promueven. Es así. El legalismo puede ser muy perverso, incluso cruel. Hablando de crueldad por el legalismo, ustedes saben que hoy en día se habla mucho del bullying en los colegios, ¿verdad? Y si yo te digo que hay un bullying espiritual, pronto vamos a trabajar de eso en las próximas reuniones de colaboradores. El bullying espiritual es legalismo. Las personas legalistas, miren esto, exigen que los demás obedezcan la doctrina y tradición que promueven, ¿verdad? O los condenan, los excomulgan y los echan. Eso es lo que hacen los legalistas. Yo siempre digo que aquí no excomulgamos, no condenamos y no echamos a nadie, ¿correcto? Y ustedes lo han vivido. Los más antiguos lo saben. Norma, Cristina, Néstor, por cosas que han sucedido, ustedes saben que aquí no condenamos, expulsamos ni echamos. Las personas legalistas rara vez pierden la oportunidad de corregir a otros, ¿verdad? Pero generalmente pasan de largo y cierran los ojos cuando tienen una oportunidad de mostrar compasión hacia los demás. Siempre es así. Una oportunidad para corregir, todo el mundo, todos son buenos para corregir, hay gente que le gusta,
pero una oportunidad para servir o para compadecerse o para amar o para edificar, todo el mundo se corre. Los legalistas no se corren. Perdón, los legalistas se corren, pero los que verdaderamente sirven, que viven la gracia, estarán ahí. Esos somos ustedes, esos somos nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? En esta casa, esto es lo que somos. En esta casa. Los legalistas se sienten superiores a aquellos que no hacen las obras de su ley. Los legalistas utilizan la palabra de Dios para causar daño a la gente. Aquí la palabra de Dios se usa para edificar, soltar, consolar. Un ejemplo, el diablo usó la palabra de Dios en Mateo 4 para causarle daño al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan aquello? Los fariseos usaban la palabra de Dios con sus tradiciones, con la ley, para causarle daño a los seguidores del Señor Jesucristo y al mismo Jesucristo. ¿Recuerdan la mujer samaritana? ¿Recuerdan la mujer adúltera? ¿Recuerdan los que no se lavan las manos antes de comer? El legalismo hace que la gente tenga miedo. Repito, el legalismo hace que la gente tenga miedo y aquí no hacemos que la gente tenga miedo en el nombre de Jesucristo. Bastante miedo. Hemos estado en lugares donde hemos tenido miedo, sí, yo sí. Yo estaba en un lugar donde tenía miedo de hablar con el encargado de la doctrina, porque yo sabía que cada vez que le preguntaba algo me daba un golpetazo. Me podía decir, tiene que estudiar más. Bueno, el legalismo hace que la gente tenga miedo. Aquí no, ya sea usted obedece la ley de ellos dictan o usted sufrirá las consecuencias. El legalismo es pesado y oscuro, y es verdad, es muy pesado y oscuro. Y arrebata todo el gozo de la vida de un cristiano. Sí, señor. Y no le arrebatamos el gozo, creemos por no arrebatarle el gozo a la vida a nadie. Aquí usted está porque quiere y no estará por lo mismo, no porque nosotros lo hagamos. El legalismo es la doctrina y las tradiciones de hombres enseñadas como si fueran la palabra de Dios. El legalismo es la adherencia estricta a una ley sin tomar en cuenta el bienestar y lo que es mejor para el individuo involucrado. Por eso es que nuestro manual de vida, nuestra norma está ¿dónde? Nuestra norma práctica del ministerio está acá. ¿Usted quiere saber qué hacer y cómo hacerlo bien? Vaya al libro de Hechos. Vaya a las 7 epístolas dirigidas a la iglesia. No se salga de ahí. No invente reglas, ¿verdad? No invente. Pues dice, el legalismo es la adherencia estricta a una ley sin tomar en cuenta el bienestar y lo que es mejor para el individuo. El legalismo trata de hacer que la carne produzca fruto por medio de imponer reglas y regulaciones. Y nunca van a haber frutos que perduren de esa manera. Nosotros no nos afanamos, y siempre lo hablo con Horacio, por la cantidad de gente que hay acá. Es más, no hay afán de ningún tipo, no debe haber afán de ningún tipo. Las cosas se darán en su tiempo justo y forma, cuando Dios así lo decida. Correcto. Simplemente yo tengo que edificar la casa, tengo que hacer el trabajo que tampoco es cruzado de brazos, que las cosas se dan. Es creer con la palabra de Dios para que las cosas se den, sabiendo que Dios al final es el que va a añadir a los que han de ser salvos y Dios al final es el que da el crecimiento. Bien. Y hay una cita del doctor Víctor Paul Wilber del año 1987 que dice, el creyente pierde su paz cuando le permite a personas sinceras y religiosas que lo pongan bajo el pacto de las obras del Antiguo Testamento. El no permitir que gente religiosa y sincera me ponga bajo el pacto del Antiguo Testamento a mí me ha traído disensión con muchos creyentes que ya no están. Pero su propia decisión, ¿lo hemos vivido o no lo hemos vivido?
Va a haber gente que va a querer introducir las leyes del Antiguo Testamento, sus propias leyes dentro de nosotros. Cuídate de los tales, que nosotros estamos para cuidar la casa creyente de eso. Y lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Sigamos teniendo, como Josías, que le leí al principio en Reyes, sigamos teniendo la misma sabiduría para limpiar esta casa de cualquier rastrojo de legalismo, ley, imposición de gente bien intencionada, pero que causa mucho daño al cuerpo de Cristo. Que al final son sinceramente, sinceros sí, pero sinceramente equivocados. Cuando un creyente pierde de vista la verdad acerca de su posición en Cristo, pierde también de vista la gracia, la misericordia, el amor, el poder de Dios. Cosas que no debemos perder nunca de vista y cosas que estamos trabajando este año. Cosas que ya vimos en enero. Recuerdan que en enero vimos gracia, misericordia y todo esto. Gracia, misericordia, amor y poder. Luego se confunden en cuanto a qué es verdad y entonces la paz se evapora y la paz se desvanece. El legalismo destruye la paz y lo confunde a uno en lo que se refiere a su estado y posición con Dios. A las personas legalistas, sinceramente religiosas, les gusta decirle a la gente esto, que no son dignos y que Dios está desconforme con ellos. Hace un tiempo a mí me pasaron una carta así, bien fea. Recuerdan que la leímos aquí en una reunión de colaboradores. ¿Y qué decía en esa carta? De cada uno detallaban sus indignidades y de cada uno detallaban las desconformidades. Ya sabemos por qué la persona que pasó la carta no soportó estar aquí, porque el legalismo no puede con gente que quiere vivir la gracia, no puede. Y entonces resistí, 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 someteos a Dios, resistí y huyen. Y así pasa, gracias a Dios huyen. Así que a las personas legalistas les gusta decirle a los demás que no son dignos y que Dios está disconforme con ellos y que Dios no los ama y que Dios quiere castigarlos. Bueno, a ese punto no hemos llegado aquí, de querer decirle a la gente que Dios los quiere castigar, pero sí hay gente que lo hace. Gálatas 3, 24, 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra niñera, nuestra nana, nuestro cuidador. ¿Recuerdan? Nuestra niñera, nuestra hada, nuestro protector, nuestro conservador, nuestro cuidador, nuestro instructor. ¿Para qué? ¿Para qué hubo ley? ¿Para qué llegaron las leyes en el monte Sinaí? Para ayudar a controlar a esa gente hasta que Cristo llegara, a fin de que al llegar Cristo fuésemos justificados por la fe de Jesucristo. ¿Qué les parece? La ley recibida en el monte Sinaí llegó hasta Cristo, llegando lo mayor, lo menor que pasó, queda abolido, a fin de que ahora fuimos justificados por Cristo. Pero venida la fe, aquí lo dice, venida la fe de Jesucristo, ya no estamos bajo qué, niñera, cuidador, instructor, ya no estamos bajo la guardería, bajo la protección, no. La ley fue nuestro ayo hasta Cristo, pero después de que Cristo vino ya no estamos bajo la ley. Pero los legalistas continuaron poniendo a la gente bajo la ley e ignorando lo que Jesucristo logró. Y eso lo vimos nosotros en la reunión del día martes, cuando en Hechos capítulo 11, ¿recuerdan? Los legalistas, los grandes apóstoles que todavía no habían entendido, pero eran legalistas todavía, le reclamaron a Pedro que cómo era eso que había ido a casa de un gentil. ¿A quién se le, a quién Dios le reveló el misterio? ¿A Pedro? No, tuvo que llegar Pablo
qué cosa, para que se entendiera esto. Y en Hechos capítulo 11 lo dice bien claro, bueno, porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Hechos 11:3, eran legalistas. Hoy en día no puede, bueno, ¿por qué te juntaste con esta persona que viene de no sé dónde? ¿Por qué te juntaste con este creyente que viene de no sé dónde? Así mismo actúan los legalistas hoy en día, los legalistas modernos. ¿Por qué tienes contacto con este? ¿Por qué no? Si Dios limpió, ¿quién soy yo para decir que no, verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Simplemente recibimos a la gente en la casa y le mostramos la gracia. Eso es lo que hacemos nosotros. Dividiendo correctamente la palabra de Dios, sabemos entonces que la ley exige santidad. La ley exige santidad. La gracia, ¿qué pasa con la gracia? Le da santidad. Nosotros fuimos santificados. Sí, puesto aparte, ¿verdad? En cambio, la ley, ¿qué hace? Exige que la gente sea santa. La gracia dice que ya yo fui santificado. La ley dice, maldito es todo aquel que no continúe en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Recuerdan? ¿Qué dice la gracia? Bendito es el hombre cuyas iniquidades son perdonadas, aquel cuyo pecado es cubierto. Bendito es el hombre a quien el Señor no atribuirá iniquidad. Oye, eso es grandioso. Usted no lee en la gracia que diga maldito aquel que confía en hombre. En ninguna parte dice, después la era de gracia. Después la era de gracia que dice que nosotros fuimos que bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, ¿verdad? La ley declara que tantos como han pecado estando bajo la ley serán juzgados por la ley. Y eso es así. La gracia asegura que no hay condenación para los que están donde en Cristo Jesús porque han pasado de muerte a vida. ¿Se entendió? ¿Quién nos condenará a los hijos de Dios ahora? Y eso está donde en Romanos capítulo 8. Dios que te justificó, ¿quién te va a condenar? El legalismo también se manifiesta, miren esto, en que exige que la gente gane de parte de Dios lo que ya tiene. Lo hemos visto. Exige que la gente se gane lo que ya Dios le dio. Y oran por eso. Y oran, y oran, y oran. Señor, lee la Biblia, ya Dios te lo dio. Si no oran por cosas que no están disponibles. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo ayudó a los gentiles a renacer y andar en la gracia de Dios. Luego los judíos venían y le decían a los gentiles que no podían ser salvos a menos que se circuncidaran. ¿Qué les parece? Hechos capítulo 15. El trabajo hecho por Pablo siempre lo derrumbaban los judíos legalistas que no entendían la gracia de la cual habían estado firmes. ¿Hay un judío aquí en esta reunión hoy? Creo que no, ¿verdad? No hay judíos acá. Es decir, que los que están allá en Israel, en su mayoría, no son judíos. Ustedes vean, la mayoría son europeos, judíos de religión, sí. Hechos capítulo 15 versículo 1, después hablaremos de eso. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, señores. Y estamos en Hechos capítulo 15. ¿Qué pasa con Pentecostés? No lo entendían. Y la palabra hermanos, que está en ese versículo, dice que ellos ya estaban en la familia de Dios. ¿Qué les parece? Ellos eran renacidos y dentro del cuerpo de renacidos, entre ellos le decían, si no se circuncidan, no serán salvos conforme al rito de Moisés, no son salvos.
¿Por qué le dicen hermanos? Porque eran renacidos. Y aún así, los legalistas le decían que a menos que se encararan una dolorosa circuncisión, no serían salvos. En este caso, los legalistas, ¿qué hicieron? Dividieron incorrectamente la palabra de Dios y utilizaron la palabra de Dios en contra de la gente. Y así sucede. Los legalistas usan la palabra de Dios en contra de la gente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podáis ser salvos. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban observando todavía la ley. Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12. Pero se olvidaron de lo que ocurrió en Pentecostés. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Recuerdan lo que le preguntaron a Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno en el Espíritu Santo. Hay gente que no entendió. Bueno, las verdades del nuevo nacimiento no habían llegado todavía a ciudades como la ciudad donde estaba Apolos. Por eso Apolos, cuando llega aquí a Jerusalén, quería bautizar a la gente en agua. Y tuvo que venir Priscila y Aquila y llamarlo aparte. Epa, y no, eso pasó. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Le hace el capítulo completo para que usted vea el problema que hubo ahí. Gálatas 5, capítulo 2, Gálatas 5, versículo 2 al 3, dice Pablo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué les dijo? Bueno, se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley. Generalmente el legalista te cita una o dos, tres leyes, pero ni ellos mismos están capacitados ni quieren guardar toda la ley. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Aquí hay gente que estuvo cercano a nosotros, que celebran las fiestas de los tabernáculos, montan tabernáculos en su casa, etcétera, etcétera, porque hasta fotos me enviaron. Un día pusieron en duda la palabra de Dios que aquí se enseñaban y bastante quisieron corregir y dañar, produciendo estas prácticas. Recuerdan que una vez enseñé sobre los judaizantes. Cuídate de los judaizantes. ¿Por qué? Porque se estaban introduciendo esas prácticas, pues. Querían hacerlo. Y recuerdo que una vez le dije, bueno, ¿y por qué no se circuncida? Si tanto le gusta la ley, yo todavía no he visto que se circuncide. Hasta ahí llegan los legalistas, ¿verdad? Hasta ahí llegan. Entonces eso pasa. La mayoría de los legalistas son legalistas prejuiciosos, es decir, eligen y escogen cuáles leyes quieren implementar. Le desafío a usted que lea el Antiguo Testamento e intente hacer la ley. Si usted come una hamburguesa con queso, ¿saben qué? Está infringiendo la ley. Así es. Si uno faltaba a los principales festivales judíos, como por ejemplo la Pascua, también se infringe la ley. Si uno no hacía ofrendas por el pecado, infringe la ley. ¿Y qué hay del día de la expiación y el jubileo? Miren, hay centenares de leyes en el Antiguo Testamento. Si alguien quiere ser legalista, entonces debe llegar a cabo ¿qué? Todas las leyes. No debes comer cerdo, no debes comer animal con pezuñas, etcétera, 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 ¿verdad? Gálatas 5:4. Gracias a Dios en esta casa nos cuidamos del legalismo y estamos tratando de esforzándonos de vivir en la gracia en la cual debemos estar firmes.
y esta enseñanza y este mensaje para todos ustedes que son servidores de la casa creyente, que le hablan la palabra de Dios a la gente y, y, y que servimos. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? No es la ley lo que nosotros aquí hablamos. En Gálatas 5:4 dice, de Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En pocas palabras, te desligas del Señor Jesucristo y de sus logros, automáticamente caes de la gracia y te desligas de Cristo. Miren lo que dice en Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero ellos, ¿qué hacen los legalistas? ¿Qué hacen los religiosos? Ponen sobre la gente una pesada carga que ni ellos mismos pueden llevar. Repito, no necesariamente son leyes del Antiguo Testamento, sino que también ahora son leyes que la gente inventa para aplicarla dentro de la palabra de Dios y los ministerios, ¿o no? Es así. De eso nos tenemos que cuidar todos los días porque es factible que alguna vez nos equivocamos, es factible que alguna vez erremos, pero ahí deben estar los creyentes maduros para ayudarnos a levantar si es que erramos. ¿Ven? Ese es el cuidado que nosotros tenemos siempre. Un veedor, un colaborador, cuida de estas cosas dentro de la casa creyente. Y una de las cosas que aquí cuidamos es la doctrina, es la comunión unos con otros, es Hechos 2:42. Hechos 2:42, y perseveraban juntos unánimes en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Recuerdan? Y cuando esto sucede, dice el 2:45, y sobrevino temor, respeto sobre todos los que ahí estaban, y muchas maravillas y señales eran hechas por los creyentes. Ah, ahí sí. Pero si perseveramos en leyes personales, si perseveramos en nuestros propios egos, si perseveramos en nuestras propias situaciones mentales, señores, no va a sobrevenir nunca respeto. Lo que va a sobrevenir es dolor, problemas y todo lo que usted y yo sabemos. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, la ley. Bien, los legalistas, miren esto, aborrecen la libertad, no les gusta la libertad en Cristo, no el libertinaje, ojo, la libertad, porque nosotros aquí, aunque vivimos la gracia, ¿verdad? Nos sujetamos también a 1 Corintios capítulo 16, versículo 40, donde dice, haced todas vuestras cosas decentemente y con orden. ¿Ok? Dentro de la casa creyente, hacemos las cosas decentemente y con orden. Ah, como estamos en la gracia, ¿por qué en vez de tener manifestaciones al principio, por qué ahora mejor no agarramos y ponemos las manifestaciones como si fuera música de rock y entonces después la colocamos? No, 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 no. ¿Por qué entonces cuando uno habla en lengua el otro también lo hace al mismo tiempo y así mejor para que sea más fuerte? No, 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 no. ¿Verdad? Ejemplos como ese, pues. No, es pensar en lengua. Ahora, ojo, ojo. Ahora es pensar en lengua, no es hablar en lengua. Señor, la manifestación se llama hablar en lengua. La leo. Hablar es la leo. Mira cómo entra el legalismo sutil
y cosas como esas, que puedo sacarle muchos ejemplos, nos pueden llevar a unas malas prácticas espirituales, confundir a la gente. Entonces, el legalista aborrece la libertad. ¿Saben por qué? Porque cuando la gente es libre, no las puedes controlar ni inducir a obedecer reglas humanas. Tú llevas a la gente a obedecer ¿qué? La palabra de Dios. Hacia allá llevamos a la gente nosotros. Y todo lo que hagamos, sea hecho, o sea de palabra y obra y acción, sea en base a la palabra de Dios. Nos debemos respeto unos a otros acá, eso sí. Y yo debo respetar una guía también, la guía espiritual, pero no son reglas y regulaciones, la palabra de Dios. A fin de poder intentar entonces estrujar de la carne algún fruto espiritual. Eso es lo que hace. El legalista trata de agarrar la carne así, a ver si saca algo espiritual de la gente. Y es al revés. Yo he estado en sitios donde una vez me estrujaron así y dije que nunca más. Yo empiezo otra vez a hablar la palabra de Dios y a trabajar la palabra de Dios. Tiene que ser de la manera que Dios dice. Para ir cerrando, Colosenses capítulo 2 versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen como con el uso. Aquí el apóstol Pablo está confrontando una lógica legalista o ilógica y desafía a los creyentes a no seguir mandamientos y doctrinas de hombres. Recuerdo haber hablado recientemente con un joven que me comentó acerca de lo que su grupo no le permitía hacer a la gente. No era tan malo como los otros grupos, como lo que los otros grupos no le permitían hacer a la gente. Miren, el legalismo de su grupo era más fácil de sobrellevar que el del otro grupo. Y así pasa a veces. Enfrentemos la verdad. Bueno, un poco de legalismo es a un legalismo. Así sea un poco de legalismo. ¿Saben qué? Es legalismo. Y está mal. Y ahora quiero leerles una cita de un libro que se llama El poder sutil del abuso espiritual, del año 1991, de David Johnson y Jeff Van Bonderen. Después lo pueden buscar. El poder sutil del abuso espiritual de David Johnson, porque es sutil. Dice, el legalista siempre querrá ver a otro castigado o querrá que haga algo como una compensación por su debilidad o el pecado cometido. ¿Qué le parece? Repito, el legalista siempre quiere ver a otro castigado. Siempre yo recuerdo cuando me exigían castigo hacia un creyente. Hasta ese punto llegan los hermanos en Cristo. A mí me presionaron para que castigara a alguien. ¿Qué les parece? Y eso ahora todos los días, una inclemencia. Tienes que castigar, tienes que quitar, tienes que votar, tienes que, Dios mío, ¿qué pasa? Y ante esas cosas nos hemos sobrepuesto y a los que no les caí en su juego, ¿saben qué pasó con ellos? Se fueron. Porque, así lo digo, los legalistas, los abusadores, los sutiles abusadores espirituales conmigo no están. Y en esta casa no están, en el nombre de Jesucristo. Aquí no los aceptamos. Porque aquí hemos dicho que aquí no vamos a repetir eso. Para que lo sepan, o recuerden los que tienen tiempo con nosotros y lo sepan los que están aquí recientemente. Para que tengan tranquilidad en su corazón. Aquí no aceptamos abusos. Los fariseos eran legalistas,
eran un obstáculo continuo, o no. Díganme ustedes, o no. Obstáculos continuos para aquellos que trataban de dar a conocer la palabra de Dios en el primer siglo. Y hoy en día hay gente que se porta igual. Obstáculos, obstáculos, obstáculos. Miren, los fariseos no se sentían satisfechos llevando a cabo la ley. Y como no se sentían satisfechos con la ley del Antiguo Testamento, ¿qué hicieron? Engrosaron su filisteria. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Jesucristo les dice, ensanchan las filisterias, ponen más adornos a sus ropas, porque al no estar de acuerdo, no basta con la ley, inventan sus propias leyes. Hicieron más reglas. ¿Qué les parece? Hicieron más reglas, hicieron más regulaciones, las que fueron aún más allá de la ley. Fueron más de la ley. ¿Ustedes han escuchado la frase, quieren ser más papistas que el Papa? Una frase. Bueno, el legalista quiere ser más cristiano que Cristo. Y cuando quiere ser más cristiano que Cristo, entonces empiezan a poner más leyes, más regulaciones. Gracias a Dios, no, nosotros no. Otro libro que se llama El Nuevo, Modales y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, de Ralph Bower, un libro de orientalismos, dice lo siguiente: los fariseos, su nombre significa aquellos que se separan. Eso significa los fariseos. Querían ser legalmente puros, separados de cualquier forma de profanación. Creían que la diferencia entre estar limpio y sucio dependían de esa ley, que la limpieza era obediencia a la ley, suciedad era desobediencia a la ley. Sin embargo, esta posición en cuanto a la ley creó problemas, pues aunque hay 613 mandamientos en el Torá, imagínense ustedes, 613 leyes en el libro de Moisés. Yo quisiera ver a un legalista tratando de cumplir las 613 leyes. Estas leyes no siempre son específicos. Para que el día sábado se mantuviera sagrado, ¿qué era lo que exactamente se podía o no hacer? Bueno, tenían largas discusiones en temas tales como si era legal comer huevo colocado en el día sábado o no comer huevo. Miren las discusiones. Recuerdan que si Adán tenía un ombligo o Eva tenía ombligo. Un ejemplo que nosotros hemos escuchado. Los fariseos desarrollaron un conjunto de regulaciones diseñadas para evitar que la gente rompiera la ley. Los fariseos fracasaron en comprender de qué se trataba la ley. Parecía, pareciera ser que los fariseos tomaron la ley y la cambiaron, transformándola en una carga aún más difícil de llevar. Esto es lo que tienes que hacer. Si fallas, Dios te castigará. Y todavía escuchamos eso. Estaba tan fuera de tono con la intención de Dios que Jesús hizo algo. Los fariseos eran legalistas que querían estar separados de todo lo que consideraban sucio. Pero al hacer esto, ¿saben qué pasó con ellos? Se autocorrompieron. Por eso es que en Mateo 15:3 respondió Jesucristo y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí está, hipócritas. ¿Quién profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? ¿Qué es lo que le importa a Dios? Que de corazón estemos cerca de Él y no simplemente lo honremos de labios. En esta era de gracia, en esta era de gracia que tú y yo vivimos, en este cuerpo de Cristo, ministerio que estamos tratando de llevar adelante, y este trabajo, es lo que Dios busca, que impartamos a la gente, y es lo que aquí se habla, es lo que aquí se comunica.
Gracias a Dios por la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y cuidémonos entonces de implementar nuevas leyes fuera de la palabra de Dios para dañar o exprimir a la gente. Siéntase privilegiado de este lugar. Estamos privilegiados de la gracia en que vivimos y dónde estamos. Hay mucha gente esclavizada y nosotros vinimos de lugares donde a lo mejor nos quisieron esclavizar. Pero gracias a Dios hemos entendido la gracia y la seguimos entendiendo y trabajando. Amén. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo.